Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y este es un video resumen donde analizaremos los reactivos de la subárea del módulo del Exani 2 que estás viendo en este momento en la pantalla. Si deseas revisar el video completo con más de 100 reactivos explicados, así como la estructura del nuevo Exani 2 y los diferentes paquetes y módulos que manejamos, da clic en el enlace que aparece en la descripción de este video. Recuerda, todos nuestros videos ya cuentan como muestrarios en sí mismos. Puedes revisar opiniones en nuestro sitio y reputación en nuestra fanpage de Facebook para sentirte en confianza con nosotros. Si estás interesado en alguna de las guías, ponte en contacto con nosotros a través de WhatsApp, Telegram, Viber, iMessage, Facebook, Instagram, TikTok o correo electrónico. En la descripción de este video se encuentran los enlaces a nuestra tienda en línea en donde encontrarás los precios de las guías y sus características. Sin más, comenzamos. Ahora revisaremos reactivos con formato de cuestionamiento directo para el área 2, biodiversidad. Recuerda que en la parte superior de los reactivos se va a indicar la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión. Por ejemplo, este reactivo es de la subárea, biodiversidad, y del tema, seres vivos. Desde luego, estas subáreas y temas son los relacionados con el temario vigente de Ceneval para el nuevo Exani 2 de biología. Dice así: un estudiante de biología está analizando la estructura de una planta durante una práctica de laboratorio. Observa una estructura que se encarga del transporte de nutrientes como azúcares desde las hojas a otras partes de la planta. ¿Cuál es esta estructura? A. Xilema, B. Floema o C. Estoma. La respuesta correcta es la B, que es floema. La justificación es que el floema es el tejido responsable del transporte de nutrientes, principalmente azúcares, desde las hojas, donde se produce la fotosíntesis, hacia otras partes de la planta. El xilema, por otro lado, transporta agua y minerales desde las raíces hasta las hojas. Los estomas son poros en las hojas que permiten el intercambio de gases, pero no están involucrados en el transporte de nutrientes. Durante una excursión en el Parque Nacional de Desierto de los Leones, un biólogo observa diferentes tipos de plantas y se pregunta sobre las adaptaciones morfológicas que les permiten sobrevivir en su entorno. ¿Cuál de las siguientes estructuras es una adaptación específica para la retención de agua en plantas de ambientes áridos? A. Estomas, B. Espinas o C. Cloroplastos. La respuesta correcta es la B. Espinas. La justificación es que en ambientes áridos las plantas han desarrollado adaptaciones específicas para retener agua. Las espinas, que son hojas modificadas, reducen la pérdida de agua al disminuir la superficie de transpiración y protegen a la planta de herbívoros. Los estomas son poros que regulan el intercambio de gases y los cloroplastos son orgánulos responsables de la fotosíntesis, pero no son adaptaciones específicas para la retención de agua. Durante una visita a la reserva de la biosfera de Calakmul, un estudiante de biología observa un organismo que pertenece al reino fungi. Este organismo se caracteriza por por su estructura filamentosa y su capacidad de descomponer materia orgánica. ¿Cuál es el componente de esta estructura filamentosa característica de los hongos? A. Micelio, B. Esporangio o C. Fructificación. La respuesta correcta es la A. Micelio. La justificación es que el micelio es la estructura filamentosa característica de los hongos. Consiste en una red de filamentos denominados hifas, que se encargan de la absorción de nutrientes y la descomposición de materia orgánica. Esta estructura permite a los hongos desempeñar su papel ecológico como descomponedores. El esporangio es una estructura donde se producen esporas y la fructificación es el cuerpo reproductivo de algunos hongos. Durante una expedición en la Sierra Gorda de Querétaro, un grupo de biólogos realiza un inventario de especies y utiliza diversas técnicas de estudio de la biodiversidad. ¿Cuál de las siguientes técnicas es fundamental para la clasificación y estudio de nuevas especies? A. Secuenciación de ADN, B. Observación a simple vista o C. Clasificación por tamaño. Respuesta correcta: A. Secuenciación de ADN. La justificación es que la secuencia de ADN es una técnica fundamental para la clasificación y estudio de nuevas especies. Permite analizar las diferencias y similitudes en el material genético de los organismos, proporcionando información precisa para la identificación y clasificación taxonómica. La observación a simple vista y la clasificación por tamaño son técnicas útiles, pero no ofrecen el mismo nivel de detalle y precisión que la secuenciación de ADN. En el Laboratorio de Ecología de una universidad en Monterrey, los estudiantes están estudiando diferentes especies de hongos. Identifican un hongo que produce esporas asexuales en estructuras llamadas conidios.
que son características de los hongos del género Aspergillus. ¿Cuál es el nombre de estas estructuras productoras de esporas asexuales? A. Esporangios, B. Conidióforos o C. Hifas. Respuesta correcta, B. Conidióforos. Los conidióforos son estructuras especializadas en algunos hongos, como los del género Aspergillus, donde se producen esporas asexuales llamadas conidios. Estas esporas se liberan y dispersan para la reproducción del hongo, y pues los esporangios son estructuras de esporas en otros tipos de hongos, mientras que las hifas son los filamentos que forman el micelio del hongo. Durante una expedición en la selva lacandona, un biólogo observa una especie de orquídea rara que se encuentra en peligro de extinción debido a la deforestación. Completa la siguiente oración con la opción correcta. Bueno, aquí prácticamente tenemos un reactivo de completamiento, vamos a ver más de estos ejemplos más adelante, pero resolvamos este problema. La conservación de la biodiversidad en regiones como la selva lacandona es crucial para proteger especies endémicas como la orquídea, espacio, que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. A. Vanilla planifolia, B. Cypripedium calceolus o C. Laelia speciosa. Bien, la respuesta correcta es la C, que es Laelia speciosa. La justificación es que Laelia speciosa es una especie de orquídea endémica de México que se encuentra en peligro de extinción. La conservación de la biodiversidad en regiones como la selva lacandona es crucial para proteger otras especies o estas especies únicas. Vanilla planifolia es una orquídea utilizada en la producción de vainilla y Cypripedium calceolus es una especie de orquídea europea. Un investigador está estudiando la clasificación de los seres vivos. ¿En cuál de los siguientes reinos se clasifican los organismos que son unicelulares y no tienen núcleo definido? A. Protista, B. Monera o C. Fungi. Respuesta correcta, B. Monera. La justificación es que los organismos unicelulares que no tienen núcleo definido se clasifican en el reino Monera. Estos organismos, como las bacterias, son procariotas. El reino protista incluye organismos eucariotas unicelulares y multicelulares simples, y el reino fungi incluye hongos, que son organismos eucariotas multicelulares. En una clase sobre genética, un estudiante aprende sobre la herencia de características. ¿Qué tipo de herencia describe la transmisión de características de padres a hijos? A. Herencia mendeliana, B. Herencia no mendeliana o C. Herencia adquirida. Respuesta A. La justificación es que la herencia mendeliana describe la transmisión de características de padres a hijos según las leyes de Mendel, que se basan en la segregación y el surtido independiente de los alelos. La herencia no mendeliana incluye patrones de herencia que no siguen las leyes de Mendel, y la herencia adquirida es un concepto incorrecto en genética, ya que las características adquiridas durante la vida de un individuo no se heredan. En un laboratorio de genética, un estudiante está observando un cromosoma en metafase de mitosis. ¿Qué característica es observable en esta fase? A. Cromosomas descondensados y dispersos en el núcleo. B. Cromosomas alineados en el ecuador de la célula. O C. Separación de cromátidas hermanas hacia los polos opuestos. Respuesta B. Cromosomas alineados en el ecuador de la célula. La justificación es que durante la metafase de la mitosis, los cromosomas están alineados en el ecuador de la célula, o sea, justamente en este eje. En la profase, los cromosomas comienzan a condensarse y dispersarse, y en la anafase, las cromátidas hermanas se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. En una clase sobre reproducción celular, un estudiante quiere saber cuál es el propósito principal de la mitosis en los organismos multicelulares. ¿Cuál de los siguientes es el propósito principal de la mitosis? A. Aumentar la variabilidad genética. B. Producir células hijas idénticas. O C. Reducir el número de cromosomas a la mitad. Respuesta B. Producir células hijas idénticas. La justificación es que el propósito principal de la mitosis en los organismos multicelulares es producir células hijas idénticas a la célula madre, asegurando que cada nueva célula tenga el mismo número de cromosomas y la misma información genética. Aumentar la variabilidad genética y reducir el número de cromosomas a la mitad son funciones de la meiosis, no de la mitosis. Un investigador observa la migración de una especie de ave. ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que desencadene la migración en aves? A. Disponibilidad de agua. B. Cambios en la duración del día. O C. Cantidad de depredadores. La respuesta correcta es la B. Cambios en la duración del día. La justificación es que los cambios en la duración del día, también conocidos como fotoperiodo, son un factor principal que desencadena la migración en aves. La duración del día afecta la fisiología y el comportamiento de las aves.
señalándoles cuándo es el momento de migrar. La disponibilidad de agua y cantidad de depredadores puede influir en la migración, pero no son los desencadenantes primarios. Un estudiante está estudiando el sistema nervioso humano. ¿Qué tipo de neurona transmite impulsos desde el sistema nervioso central a los músculos? A. Neurona sensorial, neurona motora o interneurona. Respuesta B, que es neurona motora, y se explica por qué las neuronas motoras transmiten impulsos desde el sistema nervioso central a los músculos, causando contracciones y movimiento. Las sensoriales transmiten información desde los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central, y las interneuronas conectan neuronas dentro del sistema nervioso central, facilitando la comunicación entre neuronas sensoriales y motoras. En una clase sobre biología celular, un estudiante aprende que las mitocondrias tienen su propio ADN. ¿Qué teoría explica el origen de las mitocondrias? A. Teoría celular, teoría endosimbiótica o teoría de la evolución. Respuesta B. Teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica explica el origen de las mitocondrias y según esta teoría, las mitocondrias se originaron a partir de bacterias que fueron fagocitadas por una célula eucariota primitiva y establecieron una relación simbiótica. La teoría celular describe la estructura y función de las células y la teoría de la evolución explica el cambio de las características de las especies a lo largo del tiempo. Revisaremos ahora reactivos con el formato de completamiento. En esta clase de reactivos, ten en cuenta que, tal como pudimos ver en un reactivo de la primera fase, de los reactivos del área 2, hay que llenar espacios con las opciones que se presentan en la parte inferior del propio reactivo. Te pueden poner también 3 puntos y seguidos para dejar la idea abierta o incompleta en el propio reactivo. Entonces, recuerda que en la parte superior de los reactivos va a aparecer la subárea a la que hace referencia el reactivo y el tema. Obviamente son subáreas y temas relacionados completamente con el temario vigente de Ceneval. Dice así: en una clase de botánica, los estudiantes deben identificar las partes de una planta que están involucradas en el proceso de fotosíntesis. Complete la siguiente oración con la opción correcta. La fotosíntesis en las plantas se lleva a cabo principalmente en las, donde los capturan la luz solar. La respuesta es la B, y entonces la fotosíntesis se lleva a cabo en las hojas, donde los cloroplastos captan la luz solar. Por ejemplo, raíces, mitocondrias, flores y estomas no son parte de la respuesta correcta. Y la explicación o la justificación es que la fotosíntesis se lleva a cabo principalmente en las hojas de las plantas, donde los cloroplastos captan la luz solar y convierten el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. Las raíces absorben agua y nutrientes del suelo, pero no participan en la fotosíntesis. Las flores son estructuras reproductivas y los estomas son poros que permiten el intercambio de gases, pero no son el sitio principal de la fotosíntesis. En una investigación sobre los mecanismos de defensa en animales, los estudiantes deben identificar una defensa química utilizada por ciertos anfibios. Complete la siguiente oración con la opción correcta. Algunas especies de ranas, como la rana punta de flecha, Dendrobates spp, utilizan como mecanismo de defensa camuflaje, veneno o mimetismo. La respuesta es veneno. La justificación es que algunas especies de ranas, como la rana punta de flecha, utilizan veneno como mecanismo de defensa. Estas ranas producen toxinas que pueden ser letales para los depredadores. El camuflaje y el mimetismo son otras formas de defensa que utilizan ciertos animales, pero en este caso específico el veneno es el mecanismo principal. Un investigador en el Parque Nacional Ixtapopo está documentando las diferentes adaptaciones de las plantas alpinas a condiciones extremas. Complete la siguiente oración con la opción correcta. Las plantas alpinas, como el Edelweiss, que es Leontopodium alpinum, tienen adaptaciones como B. Pelos densos y gruesos que les permiten sobrevivir en condiciones de alta altitud y bajas temperaturas. Hojas grandes y delgadas o raíces poco profundas no son parte de la respuesta correcta. En un experimento sobre la reproducción de hongos, los estudiantes observaron que ciertos hongos producen esporas sexuales mediante estructuras especializadas. Los hongos del género Penicillium producen esporas sexuales llamadas A. Basidiosporas, B. Ascosporas o C. Conidios. Respuesta B. Ascosporas. Los hongos del género Penicillium producen ascosporas sexuales llamadas ascosporas, o más bien esporas sexuales llamadas ascosporas, y estas se desarrollan dentro de las estructuras especiales llamadas ascas. Las basidiosporas son producidas por hongos basidiomicetos y los conidios son esporas asexuales producidas por ciertos hongos, incluidas algunas especies de Penicillium, pero no son esporas sexuales. Un investigador en el Parque Nacional Sierra de Órganos está analizando la sucesión ecológica en un área recientemente afectada por un incendio. Complete la siguiente oración con la opción correcta. La sucesión ecológica que ocurre después de un incendio es un ejemplo de A. Sucesión primaria,
B. Sucesión secundaria o C. Sucesión terciaria. Respuesta B. Sucesión secundaria. La justificación es que la sucesión ecológica que ocurre después de un incendio es un ejemplo de sucesión secundaria. Este tipo de sucesión se da en áreas donde un disturbio ha eliminado la vegetación existente, pero el suelo y las semillas aún están presentes, lo que permite una recuperación más rápida en comparación con la sucesión primaria, que ocurre en áreas sin suelo previo, como en una superficie rocosa. La sucesión terciaria no es un término comúnmente utilizado en ecología. Durante una práctica de campo en la reserva de la biosfera El Cielo, los estudiantes deben identificar una planta que utiliza un mecanismo específico para atraer a sus polinizadores. La planta conocida como flor cadáver o Amorphophallus titanum utiliza un aroma fuerte y desagradable para atraer a los A. Murciélagos, B. Insectos carroñeros o C. Aves. Respuesta B. Insectos carroñeros. La justificación es que la flor cadáver Amorphophallus titanum utiliza un aroma fuerte y desagradable, similar al de la carne en descomposición, para atraer a los insectos carroñeros que actúan como polinizadores. Este mecanismo aumenta las probabilidades de polinización al atraer a los insectos que buscan lugares para poner sus huevos o alimentarse. Los murciélagos y aves generalmente son atraídos por otras señales como el color o el néctar de las flores. En una investigación sobre la fauna del desierto de Sonora, los estudiantes están observando cómo las especies se adaptan a las condiciones extremas. El camello dromedario, Camelus dromedarius, tiene adaptaciones como que le permiten sobrevivir en el desierto. La respuesta es la B, que es almacenamiento de grasa en su joroba y capacidad para soportar la deshidratación. Y por ejemplo, pelaje espeso y patas cortas o piel delgada y alta tasa de transpiración, pues no son parte de la respuesta correcta. Entonces justamente parte de la explicación es que estas adaptaciones le proporcionan una fuente de energía y agua cuando los recursos son escasos, y un pelaje espeso y una alta tasa de transpiración pues no serían eficientes para la supervivencia en el desierto. En el ciclo de vida de las plantas, la fase espacio es diploide y produce esporas a través de la meiosis. A. Gametofítica, B. Esporofítica o C. Embriónica. Respuesta B. Esporofítica. La explicación es que en el ciclo de vida de las plantas, la fase esporofítica es diploide y produce esporas a través de la meiosis. Estas esporas haploides germinan y se desarrollan en la fase gametofítica, que es haploide y produce gametos. La fase embriónica se refiere a una etapa temprana de desarrollo en las plantas, pero no se encarga de la producción de esporas. Un estudiante de biología está estudiando la estructura morfológica del reino fungi y necesita identificar las características distintivas de los hongos en comparación con otros organismos. Los hongos se diferencian de las plantas en que sus paredes celulares están compuestas de, mientras que las de las plantas están compuestas de. En este caso la respuesta es la A, la de los hongos de quitina, y las de las plantas de celulosa. Las paredes celulares de los hongos están compuestas de quitina, una sustancia que les proporciona rigidez y estructura. Por otro lado, las paredes celulares de las plantas están compuestas de celulosa, un polímero de glucosa que también proporciona soporte estructural, pero es diferente en composición química de la quitina. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas convierten espacio en glucosa y oxígeno, utilizando la energía de la luz solar. A. Dióxido de carbono y agua. B. Oxígeno y nitrógeno o C. Agua y glucosa. Respuesta A. Bien, la justificación es que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, como ya se comentó, convierten el dióxido de carbono o CO2 y agua H2O en glucosa, C6H12O6. Apréndete muy bien esta fórmula molecular. Y oxígeno O2, utilizando la energía de la luz solar capturada por la clorofila en los cloroplastos. Este proceso es fundamental para la producción de energía y el crecimiento de las plantas. Ahora revisaremos reactivos con formato de ordenamiento. Durante una investigación sobre la diversidad biológica en la selva lacandona, un biólogo necesita identificar y clasificar nuevas especies de insectos. Ordene jerárquicamente los pasos que debe seguir según el método científico. Bien, en este caso la respuesta correcta es la B y nos dice que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, así que vamos a leerlo. 1. Observación. 2. Formulación de la hipótesis. 3. Diseño experimental. 4. Recolección de datos. 5. Análisis de datos. Y 6. Conclusión. Durante un estudio de campo en la reserva de la biosfera El Cielo, un investigador está utilizando la técnica de captura y recaptura para estimar la población de un pequeño mamífero que es Peromyscus maniculatus. Ordene jerárquicamente los pasos que debe seguir en este método.
La respuesta es la B y nos dice que es 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a ver qué dice. 1. Captura inicial y marcaje de individuos. 2. Liberación de los individuos marcados. 3. Segunda captura de individuos. 4. Conteo de individuos marcados y no marcados en la segunda captura. Y 5. Estimación del tamaño poblacional. Un investigador está utilizando la técnica de secuenciación de ADN para identificar diferentes especies de aves en la reserva de la biosfera Ría Lagartos. Ordene jerárquicamente los pasos para realizar la secuenciación de ADN. Nos vamos a la respuesta que es la B. Y bueno, parece que aquí todas van así como en orden, pero bueno, dice 1, 2, 3, 4, 5. 1. Recolección de muestras de ADN. 2. Extracción de ADN. 3. Amplificación de ADN mediante PCR. 4. Secuenciación del mismo. Y 5. Análisis de secuencias de ADN. Ordene jerárquicamente las siguientes etapas del desarrollo embrionario en los animales. Bien, entonces la respuesta es la A, que nos dice que es la siguiente. Primero es 4, fecundación. 2, segmentación. 1, gastrulación. Y finalmente 3, organogénesis. Entonces la justificación es que el desarrollo embrionario en los animales comienza con la fecundación, donde el espermatozoide y el óvulo se unen para formar un cigoto. Luego el cigoto se divide mediante segmentación y posteriormente la gastrulación, donde las capas germinales se forman y organizan. Finalmente ocurre la organogénesis, durante la cual se desarrollan los órganos y estructuras del organismo. Ordene jerárquicamente los pasos del ciclo de vida de una mariposa. La respuesta es la A y dice que primero es huevo, 4 oruga, 1 crisálida y finalmente 3 mariposa adulta. Ordene jerárquicamente las siguientes etapas del proceso de fotosíntesis en las plantas. Bien, la respuesta es la A y dice que es así, 3, 1, 2. Primero es 3, absorción de la luz, 1, transporte de electrones y 2, fijación del carbono. Y es que el proceso de fotosíntesis en las plantas comienza con la absorción de la luz por los pigmentos en los cloroplastos, luego la energía de la luz es utilizada para impulsar el transporte de electrones, que genera ATP y NADPH, y finalmente la fijación del carbono utiliza estos productos energéticos para convertir el dióxido de carbono en glucosa durante el ciclo de Calvin. Ordene jerárquicamente los siguientes procesos del ciclo del nitrógeno. La respuesta es la A y nos dice que primero es 3, fijación del nitrógeno, 4, amonificación, 1, nitrificación y 2, desnitrificación. Esto es muy importante para el examen, así que vamos a leer el ciclo del nitrógeno, que incluye la fijación del nitrógeno, donde este nitrógeno gaseoso se convierte en amoníaco, luego la amonificación, donde la materia orgánica se descompone y libera amoníaco, la nitrificación, donde el amoníaco se convierte en nitritos y nitratos, y la desnitrificación, donde los nitratos se convierten en nitrógeno gaseoso, completando el ciclo. Ordene jerárquicamente las siguientes fases del ciclo de vida de una mariposa. Bien, en este caso ya habíamos visto previamente un reactivo similar, pero vamos a ver que la respuesta correcta es la A. Y dice que primero es 2, huevo, 5, eclosión del huevo, 1, larva u oruga, 3, pupa o crisálida y finalmente 4, mariposa adulta. Ordene jerárquicamente las fases del desarrollo embrionario en los vertebrados. Así que nos vamos a la respuesta que es la A y vemos que primero es de 2, que es cigoto, 3, mórula, 1, blastocisto, 4, gástrula y 5, feto. Respuesta A. Ordene jerárquicamente los siguientes pasos del proceso de replicación del ADN. Bien, la respuesta es la A y dice que primero es 1, desenrollamiento del ADN, 5, separación de las dos cadenas, 2, unión de primers, 3, elongación de la cadena nueva y 4, terminación. Ahora revisaremos reactivos con formato de relación de elementos. Muy bien, relaciona los tipos de relaciones interespecíficas con el ejemplo correspondiente. Entonces recuerda que en estos reactivos, en la tabla de la izquierda te van a venir algunos conceptos y en la derecha otros conceptos que tú tienes que relacionar. No precisamente pueden venir en una tabla, a veces puede ser una imagen, pero bueno, lo importante es que te familiarices con el formato. Entonces tenemos aquí en la izquierda los tipos de relación y el ejemplo. Así que nos vamos para fines de este video con la respuesta correcta, que es la A, y dice que primero la competencia es de dos leones compitiendo por el mismo territorio. Mutualismo, acuérdate que son ejemplos, es un pez limpiador comiendo parásitos de un pez más grande. 3. Parasitismo, con que es un parásito intestinal viviendo en el intestino de un humano. Y bueno, justamente aquí está la explicación. Relacione los diferentes tipos de ecosistemas con sus características principales. Entonces tenemos aquí los ecosistemas a la izquierda y las características a la derecha.
La respuesta es la A y dice lo siguiente. El bosque tropical se va a relacionar con la alta biodiversidad y lluvias abundantes. El desierto con altas temperaturas y poca precipitación, y la tundra con bajas temperaturas y permafrost. Relacione los siguientes organismos con su correspondiente nivel trófico en un ecosistema acuático. Entonces tenemos fitoplancton, zooplancton y pez depredador y sus niveles tróficos. La respuesta es la A y nos dice que el fitoplancton es el nivel trófico de productor, el zooplancton con consumidor primario y el pez depredador con un consumidor secundario. Y justamente puedes ver aquí la respuesta correcta explicada. Relacione los tipos de simbiosis con su ejemplo correspondiente. Entonces tenemos aquí la simbiosis y los ejemplos. La respuesta vemos que es la A y nos dice que el mutualismo se relaciona con el ejemplo de las abejas polinizando flores, el comensalismo con una orquídea creciendo sobre un árbol sin dañarlo y el parasitismo con una garrapata alimentándose de la sangre de un perro. Relacione los dos tipos de plantas con sus estructuras reproductivas. Bien, la respuesta es la A y nos dice que 1. Musgos se va a relacionar con esporas producidas en cápsulas, 2. Helechos con esporas producidas en esporangios y 3. Angiospermas con semillas producidas en flores y frutos. Relacione los diferentes tipos de plantas con sus características de reproducción. Bien, nos vamos a la respuesta que es la B y dice que 1 es gimnospermas con C que producen semillas desnudas sin frutos, 2 angiospermas con que producen flores y frutos y 3 pteridofitas con B que producen esporas y no tienen flores. Relacione los diferentes tipos de tejidos animales con su correspondiente función. Nos vamos a la respuesta que es la A y vemos que el tejido conectivo con soporte y unión de otros tejidos, tejido epitelial con protección y recubrimiento de superficies, 3 tejido muscular con movimiento y contracción y 4 tejido nervioso con transmisión de impulsos eléctricos. Relacione los tipos de reproducción con su correspondiente ejemplo en plantas. La respuesta es la B y dice que 1. Reproducción asexual con C, que es propagación por esquejes en plantas, y reproducción sexual con B, la polinización en flores. Tenemos el siguiente reactivo que dice: relacione los diferentes niveles tróficos en una cadena alimentaria con su correspondiente ejemplo. Entonces en este caso, la respuesta en este caso sería que los productores se van a relacionar con B, por ejemplo, productores con hierbas y algas. Aquí, por ejemplo, 2, que son los consumidores primarios, con la C, que son ratones y conejos. Luego los consumidores secundarios, en este caso, que son los carnívoros, como serpientes y zorros, con la D, tal como podemos ver aquí. Y finalmente los descomponedores se va a relacionar con bacterias y hongos, que es la A. Y último reactivo de este video dice así: relacione los diferentes tipos de adaptaciones en los seres vivos con su correspondiente ejemplo. Tenemos aquí los tipos de adaptación y los ejemplos y vemos que la respuesta correcta es la B. Dice así: la adaptación estructural se va a relacionar con la presencia de espinas en cactus, la adaptación fisiológica con producción de veneno o en serpientes, y la adaptación de comportamiento con migración de aves. Excelente, pues hemos terminado nuestro video y revisamos más de 100 reactivos de ejemplo como los que puedes encontrar en nuestra guía resuelta para el módulo de biología para el nuevo Exani 2. Recuerda, además de los reactivos, se presenta y se te entrega digitalmente una guía en la cual se encuentran todos los temas desarrollados y explicados con base en las referencias bibliográficas oficiales y además los reactivos en los diferentes paquetes, tal como pudiste ver al inicio de este video. Entonces, si te gustó el video, regálanos un me gusta, dale click a la campanita para que estés enterado de las notificaciones cuando lancemos un anuncio o un nuevo video, y suscríbete a nuestro canal. Si crees que a alguno de tus compañeros, de tus amigos, le podría gustar este video, compártele el enlace, la liga, y haznos saber por medio de WhatsApp, Telegram, correo electrónico, Facebook, Instagram, TikTok, si te gustó el video y si deseas adquirir alguno de los paquetes que manejamos para las guías resueltas del Exani 2. Te recordamos, somos Pixo Guías, somos Rodrigo y Sofía, y fue para nosotros presentarte este video. A continuación se presentarán los métodos de pago y todas las formas como puedes adquirir material, y en la descripción de este video, acuérdate, está el enlace a nuestra tienda en línea. Muy bien, pues cuídate mucho, te deseamos el mejor de los éxitos y estamos muy pendientes de los resultados de tu examen. Hasta luego. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía?
Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace a la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. Dixo Guías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada.